Hay un problema de volumen. Bueno, ahora sí. Viernes 27 de septiembre. Dentro de 3 días se acababa el blanqueo y la novedad es que tenemos prórroga. No hay información oficial. O sea, hay información oficial, pero no tenemos el texto definitivo del decreto que viene a prorrogar todo esto. Pero podemos decir que hay prórroga para la mayoría de las cosas. Hay algún detallito en cripto que probablemente el decreto no reciba. Y eso es algo bueno, que a algunos les puede llegar a preocupar un poco. Vamos a hablar de RayBP. Cambiaron muchas cosas en el RayBP. Vamos a hablar un poco de cuáles fueron los últimos cambios que se dieron desde los últimos videos que grabamos. Y bueno, en qué situación está el blanqueo y quiénes todavía están a tiempo de aprovecharlo y cómo. Pueden ir dejando comentarios, ya que los vamos a tratar de responder algunos después de la presentación. O lo vamos a ir intercalando para que sea un poquito más dinámico. Me dicen acá que se escucha muy bajo. Más no le puedo subir el volumen, a ver. Creo que estamos casi al máximo. Bueno, espero que vaya. Bueno, primero, respecto de la prórroga. Esto es algo que se venía esperando con todos los cambios que hubieron y sobre todo las dificultades que tuvieron los bancos para adaptarse a procesar los depósitos de efectivo. En algunos casos, como en Tucumán, no, no podían adaptar el sistema para no retener ingresos brutos, a pesar de que la ley de Tucumán les hacía no retener. En otros casos pedían documentación excesiva para aceptar los depósitos. Muchos bancos hicieron caso omiso de la indicación de aceptar todo tipo de billetes, manchados, raspados, etc. Así que fue muy difícil para mucha gente poder depositar a tiempo. Entiendo que esta semana los bancos estuvieron totalmente colapsados, también con mucha gente queriendo depositar. Y bueno, la prórroga viene muy bien porque da oxígeno a toda esta operatoria, que la gente pueda hacer las cosas más tranquila y al que tenía la decisión no del todo tomada, que la pueda pensar un poquito mejor. ¿Qué otra novedad tenemos? En RayBP cambió algo muy importante que hace que ahora todo el mundo pueda entrar a RayBP, que es básicamente pagando un 2% de lo blanqueado se puede anticipar bienes personales por 4 años y acceder a la estabilidad fiscal que en muchos casos es lo más importante. De esto seguramente van a haber preguntas, así que más adelante las vamos a cubrir. Y bueno, vamos a empezar explicando uno de los temas centrales que hay muchos que ya lo deben saber, con algunos hemos estado hablando en estos días y ya hay gente y estrategias que lo aprovecharon, que es la franquicia de $100.000 para no pagar el impuesto, se duplicó virtualmente a 200.000. Esto porque los blanqueos no es uno, sino que son 2 blanqueos en realidad. Tenemos un blanqueo para bienes y cuentas y otro blanqueo para efectivo. Y los dos funcionan de formas totalmente independientes y separadas uno del otro. De esta manera hay una franquicia de $100.000 para depositar efectivo y no pagar el impuesto de blanqueo. Y hay otra franquicia para blanquear bienes o cuentas hasta $100.000 y tampoco pagar nada. De esta manera se puede optimizar mucho y bueno, quienes tengan patrimonio cercano a los $200.000 los pueden exteriorizar sin pagar impuestos. Otra novedad muy importante, perdón. Bueno, el tema de las provincias es algo que no estaba definido y ya se consiguió en muchas provincias tener un poco de certeza respecto de esto. Ayer había algo de información de que Cava no entraba al beneficio, o sea que no le iba a dar beneficios a quienes blanquearan, con lo cual hay que ver cómo se reacciona con eso, qué pasa. Pero bueno, no era nada oficial, sino que eran trascendidos.
Por otra parte, provincias como Neuquén y Córdoba fueron las primeras en adherir. Neuquén puso un impuesto especial, que era como el 1% aproximadamente, lo cual se sumaba al impuesto nacional. Y, y finalmente, por lo que tengo entendido, desde Nación le bajaron el pulgar y Neuquén dio marcha atrás y me parece que no lo van a cobrar. Bueno, eso no está del todo definido tampoco. Tucumán y Misiones, provincias muy hostiles, adhirieron al blanqueo, lo cual fue sorprendente, y sacaron retenciones de cuentas bancarias para quienes depositen en cera, al mismo tiempo eximiendo de ingresos brutos a quienes blanqueen. Posteriormente tengo entendido que entró Entre Ríos y después entró Mendoza. Mendoza entró con una particularidad que condiciona los beneficios de blanqueo, básicamente, que no va a tener multas y que no va a estar alcanzado por ingresos brutos, lo condiciona al cumplimiento de obligaciones impositivas con ATM por impuestos devengados hasta septiembre de 2024, y les da un plazo a quienes blanquean de pagarlas totalmente antes de diciembre de 2024 para poder acceder a los beneficios que da la ley. Y quizás lo más importante respecto a ingresos brutos fue la resolución de la comisión arbitral que eximió a las cuentas cera de las retenciones de CIRCREV. Esto para quienes pagan ingresos brutos o para quienes estaban sujetos a CIRCREV es importantísimo y dio mucha seguridad. Después tenemos algunas precisiones adicionales sobre lo que es cripto y tenemos precisiones adicionales sobre el blanqueo de inmuebles, particularmente con las mejoras, que era una cuestión bastante escabrosa, estaba difícil en muchos casos, porque si uno tenía un terreno y había declarado ese terreno, pero no tenía declarada la obra, la construcción posterior, la casa básicamente, no hubiera estado en condiciones de blanquear, ya que el inmueble era un bien no oculto, por lo cual no sería blanqueable. Pero luego dijeron que no, que lo oculto se definió a través de, creo que la Dirección Nacional de Impuestos, se definió que lo oculto sería la mejora, por lo cual esta podía ser blanqueada. Y acá hay algunos detalles que hay que tener en cuenta para poder exteriorizar este tipo de activos, que son las obras. Y básicamente lo que pide la norma es que pide un informe profesional de un martillero, tengo entendido que sería el idóneo en el caso de obras finalizadas, para hacer una tasación sobre el valor de la obra. En caso de obras en cursos, aparentemente serían ingenieros y arquitectos los profesionales idóneos para hacer un informe de avance y hacer la tasación del inmueble en ese momento. Probablemente arquitectos también lo puedan hacer por obras finalizadas. Y básicamente el informe tiene dos funciones. Primero, es muy importante que pueda determinar la antigüedad de la obra para poder establecer que era una obra que era existente al 31 de diciembre, porque no se pueden exteriorizar bienes posteriores al 31 de diciembre, con lo cual quienes compraron inmuebles en 2024 estarían afuera de poder blanquearlos, o quienes los construyeron en 2024. Y por otro lado, la evaluación de la obra sirve para el valor de blanqueo que va a tener en esta regularización. Y acá otra cosa también muy importante es poder establecer que la obra existía a diciembre, y no solo con la tasación o el informe del profesional, sino que podrían ayudar, y en algunos casos lo hemos implementado así, podrían ayudar otros documentos, como por ejemplo facturas de servicios. Si uno tenía un terreno declarado pero tiene facturas de internet por todo el año 2023, evidentemente no había un router en ese terreno, sino que ya había una casa y gente viviendo. Bueno, en esto se trata, para poder blanquear sin problema, de munirse de documentación y prepararse para cualquier cuestionamiento, de poder determinar fehacientemente que al 31 de diciembre el bien existía y cuál era su valor. Por otra parte, en cuanto a lo que es cripto, también hubieron aclaraciones importantes, y ya tenemos una noción mejor de cómo se puede blanquear la cripto. Por un lado, respecto de lo que eran tenencias en PSAB, proveedores de servicios de activos virtuales, que son todos los exchanges que se han inscrito ante la CNB, quienes tuvieran saldos en los mismos no tienen mayores dificultades, porque el PSAB emite reportes a diciembre con las tenencias y con la evaluación de las mismas.
lo cual simplifica mucho todo y es cripto que en 2024 se podría haber consumido e igualmente sería blanqueable. Y lo más difícil venía por otro lado para quienes tenían saldos en wallets, porque acá sí la norma requiere varias cuestiones adicionales. En primer lugar, el hecho de transferir, la obligación de transferirlo antes del vencimiento de la etapa 1, que aclaramos que ahora la etapa 1 con el nuevo decreto pasa a la etapa de manifestación, que es la más importante, pasa al 31 de octubre. Bueno, esto antes de esa fecha, los saldos en cripto debían o deben ser transferidos a PSAB, para quien lo tuviera en wallet o en exchanges del exterior no inscriptos en PSAB, en el registro de la CNB. Y por otro lado, cómo hay dudas, pero ya no son tan dudas, sino que ya hemos tenido varios casos donde lo hemos podido implementar correctamente, de cómo comprobar la titularidad de esa cripto, cómo comprobar el saldo al 31 de diciembre y cómo comprobar documentalmente el valor de esa cripto y la transferencia al PSAB y el valor de compra también, que es un detalle que a veces hay que genera en algunos casos complicaciones porque son wallets que tuvieron muchos movimientos. Y básicamente la forma, hoy por hoy la forma de poder blanquear esta cripto es a través de una manifestación notarial, donde el interesado concurre a la escribanía con su wallet y ante el escribano le muestra básicamente las direcciones que administra en su wallet, le muestra que tiene acceso a la firma privada asociada a las mismas y al mismo tiempo se constata a través del escribano cuánto era el saldo. Con exploradores de red se constata cuánto eran los saldos de esas wallets a la fecha de blanqueo, que es el 31 de diciembre. También se constata en ese caso en cotizaciones públicas, como por ejemplo CoinMarketCap, cuál era el valor que tenía cada criptoactivo a la fecha de blanqueo. Y también con el mismo procedimiento se constata cuál fue el valor de compra probable que tuvo esta persona en función a los ingresos de tokens en la wallet, que sería cuando la persona los podría haber comprado. Es bastante complejo, pero es posible. Entonces, hasta cuando salió el proyecto originalmente, habilitaba blanqueo cripto sin mayores problemas. Después salió el decreto de la norma de AFIP y lo condicionaron muchísimo. Y después, a través de aclaraciones posteriores, se flexibilizó un poco más y se volvió a hacer posible. Ahí tengo algunas preguntas que ya las vamos a ir a ver. Quiero también mencionar el caso de las sociedades del exterior, que para quienes tengan sobre todo el CIS en Estados Unidos o similares, también se flexibilizó un poco la norma, ya que inicialmente se requería para sociedades que tuvieran los balances firmados por los profesionales del país de origen de la misma, y posteriormente la norma aclaró que en el caso de sociedades que no se encuentren sujetas a la obligación de emitir balances contables o de tenerlos firmados, se flexibilizaron los requisitos, con lo cual actualmente esto se puede hacer a través de una manifestación del representante legal, donde presenta un estado contable valorizando las tenencias o los activos o el patrimonio de la sociedad a la fecha de blanqueo, y eso sería suficiente para acreditar el valor de la misma. Por supuesto que también hay que acompañarlo con documentación para acreditar también que existía la misma y que esta persona era el propietario o la propietaria. Respecto de los fondos depositados en cuentas SEDA, el proyecto original decía que delegaba en el Ministerio de Economía la posibilidad de determinar en qué instrumentos se podía invertir para evitar el pago del impuesto, y esto es por supuesto para quienes depositaran efectivo por más de $100.000. Inicialmente se estableció que se podía invertir en proyectos inmobiliarios registrados. Esto no es cualquier proyecto inmobiliario, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos
y registrarse especialmente en AFIP para este fin. Posteriormente se habilitaron inversiones en instrumentos financieros, es una lista muy amplia de instrumentos, donde hay acciones, bonos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión. Todos, obviamente, son emitidos en Argentina. Esto no serviría para invertir en CEDARS, por ejemplo. Y la última novedad, que es bastante interesante, fue que ahora se habilitó utilizar los fondos blanqueados, y repito que hablamos de más de $100.000, para retirarlos con destino a compras productivas, inversiones productivas. Entonces quienes blanqueen más de $100.000 podrán retirar de la cuenta Cera o transferir hacia otras cuentas, no necesariamente Cera, sin pagar el impuesto especial cuando el pago se destina a estas inversiones productivas, donde realmente es muy amplio el objeto y en principio abarca maquinarias, materiales de trabajo, etcétera, pero también entran artículos como computadoras, celulares, autos, motos y camionetas pickups. O sea que está más que interesante. Obviamente dice que tienen que ser inversiones productivas, o sea que quien comprara una camioneta tendría que tener una aplicación productiva para la misma. Ha sido un blanqueo, viene siendo un blanqueo muy difícil, con muchas normas todo el tiempo, con muchas dudas, con mucha improvisación, que si bien venimos desde diciembre, desde enero, con el primer proyecto, ya a esta altura tendría que estar todo totalmente cocinado, definido, ordenado y prolijo, y lamentablemente no, y cada 2 o 3 días sale alguna nueva norma que complica las cosas, o a veces sale alguna aclaración que las flexibiliza, y venimos en ese baile hace varios meses. Particularmente yo estoy muy cansado con esta situación, me imagino que ustedes también. Y bueno, la prórroga trajo algo de alivio, pero bueno, sigue habiendo detalles para ver todo el tiempo. Y a pesar de todas estas idas y vueltas, me parece que va a ser un blanqueo muy exitoso. Y esto de vuelta, no porque lo hayan hecho muy prolijo, pero sí porque el blanqueo es bastante generoso, ya que permite regularizar, para muchísimos permite regularizar pagando nada o poco, y además acepta todo tipo de bienes, que esto es algo que no ocurría en otros blanqueos. El tema del blanqueo de dinero en efectivo es una novedad, y ese me parece que por ahí es donde viene el mejor atractivo, el mayor atractivo de esto, ya que en muchos casos blanquear otro tipo de bienes o cuentas trae una exposición que muchos no se pueden permitir, por haber tenido cuestiones comprometidas respecto de las mismas en el año 2024 principalmente. Pero a través del efectivo hay mucha gente que puede y que aprovecha para poder regularizarlo y sin traerse exposición sobre otras cosas. Además me parece que otra cuestión clave de este blanqueo es que no es el blanqueo de los ricos, que era el de Macri, que era principalmente el blanqueo de gente que tenía saldos y cuentas ocultas offshore, que se apalancó ese blanqueo en el régimen de intercambio de información CRS, donde coincidieron los dos. Entonces la gente se dio cuenta que tenía las cuentas expuestas y se volcó a blanquear. Bueno, en este caso podría estar pasando algo similar con FATCA y el intercambio con Estados Unidos, pero obviamente la cantidad de cuentas expuestas es muchísimo menor, ya que quienes aprendieron de la lección de CRS pudieron planificar un poco mejor cómo protegerse o resguardarse. Y sobre todo me parece que va a ser exitoso el blanqueo porque es el blanqueo del hombre común. Y el blanqueo que le sirve al que no se asesoró a tiempo para definir una estrategia de facturación de sus ingresos, y también para aquel que tiene fondos que no podía utilizar de otra manera y le viene como anillo al dedo para poder cambiar el auto, la casa o realizar inversiones en su empresa. Por todo eso, a pesar de lo que hemos venido rabiando con este blanqueo, creo que va a ser muy exitoso, y espero que los fondos blanqueados se vuelquen a la economía real,
cosa de ayudar de esta manera al crecimiento del país. Si les parece, vamos con algunas preguntas. Después me gustaría también repasar algunas preguntas que me han hecho, sea clientes en consulta o sea ustedes mismos a través de los videos del canal. Y posteriormente podemos cerrar con algún casito de estrategia de cómo optimizar, sobre todo con respecto a la franquicia, la doble franquicia, la de efectivo y la de cuentas, para maximizar la eficiencia de este blanqueo, minimizando el pago de impuestos. Vamos a ver qué dice el chat. Bueno, mucha gente insultándome por no saber usar la transmisión. Seguimos aprendiendo, les pido disculpas por eso. Y Charlie nos consulta: ¿es necesario estar al día con las declaraciones de bienes personales para ingresar al blanqueo? ¿Qué plazo hay para regularizar las declaraciones juradas atrasadas? A mi entender, Charlie, no. A mi entender, no es necesario que sea de forma previa. De todas maneras, si tenés declaraciones de bienes personales atrasadas y vas a blanquear, es muy importante que las presentes, las declaraciones atrasadas, porque si no, todos los bienes que no declaraste en tus BJ quedarían en condición de no declarados, o sea que también tendrías que meterlo vía blanqueo. Por lo cual, en caso de no hacerlo, corres un riesgo muy grande que se caiga el blanqueo y eventualmente el REI BP sobre el mismo. Así que respecto del plazo, nada, ya están vencidas, así que trata de presentarlas cuanto antes. Segunda pregunta: si adhiero a REI BP por bienes blanqueados, ¿el cálculo del impuesto a pagar se hace sobre el valor regularizado, por más que no llegue al mínimo? Exacto. Este es muy importante. Este cambio para mí es fundamental y en muchísimos casos que teníamos definido que no ingresaban a REI BP, ahora pueden ingresar gracias a esto, y es principalmente para quienes no presentaban bienes personales o para quienes presentaban bienes personales pero no tenían impuesto determinado, a través de REI BP blanqueados, que sería como otro REI BP, porque tenemos REI BP por bienes previamente regularizados, que era en ese caso quienes tuvieran impuesto determinado en bienes personales, ingresaban a REI BP por esos bienes, y posteriormente, si blanquearan, estaban obligados también a hacer REI BP por los bienes blanqueados. Esta para mí fue una de las aclaraciones más importantes que hubieron en este tiempo, y uno de los cambios incluso me atrevería a decir, ya que si vos no presentabas bienes personales o tus bienes personales no alcanzaban el mínimo no imponible, vos blanqueás lo que sea que blanquees y pagas el 2% de REI BP sobre lo mismo, sobre esos montos, y entras a REI BP. Y obviamente cuando entras a REI BP entras por todos tus bienes. O sea, si vos estás en REI BP, para adelante no presentás más declaraciones de bienes personales hasta 2027 por lo menos, y a partir de 2028 en adelante tenés el 0,25 de estabilidad fiscal, que es importantísimo. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de recibir donaciones o liberalidades, quienes hayan accedido al beneficio de REI BP tendrán que pagar bienes personales sobre estas donaciones recibidas. Pero hay otros casos que no, por ejemplo el caso de los bienes heredados, quienes reciban herencia no van a pagar bienes personales tampoco sobre estos bienes que hayan heredado. Esto es una situación muy importante para planificar patrimonialmente, porque capaz que el heredero no tiene o no espera pagar bienes personales en los próximos años, pero si espera o ve posible la posibilidad de recibir una herencia, debería considerarlo con mucha más atención. Vamos con la segunda pregunta. Espero que se haya entendido, le di mucha vuelta, me parece. Si tengo una casa de barrio que valía 10 pesos, pero la remodelé completa y triplicó su valor, pero nunca declaré, ¿debería hacerlo? Sí, deberías hacerlo, porque lo que uno declaró es el valor de compra en su momento, en bienes personales, si es que declaraba. Y después, cuando uno hace mejoras, está obligado también a declarar esas mejoras. Este no es un punto en el cual AFIP suela intervenir mucho, no está tanto en esto AFIP, pero lo correspondiente es eso. Y en caso de que tu casa valía 10 pesos y ahora tenés una casa de, no sé, $200.000, y AFIP se entera de esta situación,
te va a venir a reclamar los 199.900 restantes que le pusiste arriba a la casa, te va a decir de dónde lo sacaste y te va a reclamar impuesto a las ganancias e IVA sobre ese monto, más intereses resarcitorios, multas, sanciones, incluso denuncia penal por evasión tributaria y demás. O sea que, si bien es un tema que no ocurre muy seguido, es un tema delicado y que si podés regularizarlo, estaría bueno que lo hagas. ¿Cómo es el caso del blanqueo de obra en construcción? Bueno, ahí si la obra está en construcción es un poquito más complicado la documental, pero la propia norma te habla de certificados de obra. Después habrá que ver qué validez tiene ese certificado de obra o cómo podés darle vos fecha cierta a ese certificado de obra, decir, bueno, la obra está en curso, pero lo que había diciembre era esto, y tengo este certificado, y ver con ese certificado si tenés alguna forma de acreditar fehacientemente que fue un certificado de diciembre. Y acá, bueno, se abren millones de posibilidades que hay que ver según el caso, pero por ejemplo, si a vos tu constructor, cosa que dudo, si tu constructor te hubiera mandado un mail con el avance de obra en diciembre y vos pudieras constatar con un escribano que ese mail lo recibiste en diciembre y que tenía ese avance de obra, estás bastante cerca de poder tener o tuvieras fotos de diciembre y con un escribano poder datar la fecha de la foto o de alguna forma establecer cuánto era el avance de diciembre, estás bastante cerca de poder conseguirlo. César me pregunta si la base imponible para aplicar la alícuota de RIBP es todo el patrimonio o se excluyen los bienes que están exentos, incluso cuando esos bienes exentos estén dentro de los bienes regularizados. Bueno, así como hay dos blanqueos, también hay dos RIBP. RIBP, bienes blancos o bienes pre-blancos o bienes declarados, siempre declarados, va con las reglas de bienes personales por lo general. Entonces, lo que era exento está exento, lo que estaba grabado está grabado y así se determina la base imponible y sobre el impuesto determinado, sobre esa base se calcula RIBP. Ojo ahí porque hay ciertos activos financieros principalmente que vos podías estar posicionado en activos exentos, pero si la compra de los mismos fue posterior al 10 de diciembre, no están exentos a los fines del RIBP. Eso es muy importante. Ahora, en el otro RIBP, que es el RIBP sobre bienes de blanqueo, sobre regularización, la base imponible es todo. La base imponible es el mismo valor que vos estás declarando en blanqueo, sea efectivo o sea bienes y cuentas. Entonces vos tomás la totalidad de la masa blanqueada en dólares, porque obviamente el blanqueo en el 99% de los casos va todo en dólar, y ese monto dólar que vos tenés lo tenés que multiplicar por el tipo de cambio comprador del Nación del día anterior, y ahí tenés una base en pesos sobre la cual le vas a aplicar este 2%, que en realidad es 1,5 para el anticipo y después es un 0,5 para el 25% restante, y vas a pagar sobre la totalidad de lo blanqueado. No importa si blanqueaste una casa, no importa si blanqueaste títulos públicos exentos, no importa. Va todo lo blanqueado, es todo base imponible de RIBP blanqueo. Y por otro lado, si vos no entrabas a RIBP por bienes regulares y entrás solo a través de los blanqueados, no tenés que considerar en el valor de RIBP el valor del resto de tus bienes. Considerás solamente los blanqueados, porque los otros estarían dentro del mínimo no imponible. Un experto en nada pregunta, dice que le viene genial la prórroga y que invaluable la asesoría. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Sí, en tu caso va a ser, yo creo que es muy bien agradecida. Ojo, esto es algo que quería mencionar, ojo con el caso de la cripto depositada en PSAB, porque me llegó una versión del decreto de cuyo análisis deduzco que no se va a poder retirar la cripto depositada en los PSAB durante el mes de octubre. O sea, quienes transfirieron criptos a PSAB en septiembre no la van a poder sacar en octubre. Esto con la versión del decreto que yo tengo. El anuncio fue hace 2 días y el decreto todavía no se publicó. Quiero creer que no se publicó porque se han dado cuenta de esto y lo están corrigiendo. O sea, espero de corazón que así sea porque a mucha gente no le hace ninguna gracia. Hay gente que blanquea montos muy grandes en cripto
y no le hace ninguna gracia el hecho de no poder autocustodiarse esa cripto y tenerla en manos de un PSAB. Incluso gente repartió entre distintos PSAB la cripto que tenía para evitar que si algún PSAB agarraba las valijas y se iba, cosa que no creo que vaya a suceder, pero bueno, algunos se preocupaban con esto y repartieron entre distintos prestadores. Por lo cual, ojo con eso. A diferencia de la cripto, el efectivo, quienes depositaron efectivo en cuenta cera al 30 de septiembre, podrían, según la versión del decreto que tengo, retirarla en octubre. Siempre y cuando, e incluso podrían seguir metiendo más plata en octubre, siempre y cuando no hayan retirado en octubre. Pero esto para la cripto, en la versión que tengo, no se dio igual o no se decretó igual. Por lo tanto, es muy probable que quienes ya transfirieron la cripto al PSAB tengan que quedarse con la misma ahí adentro hasta el 31 de octubre por lo menos. Avatar Azul, que tiene una fotito de Margarita, dice: los que depositaron cripto antes del 30 de septiembre cagaron. Bueno, van a tener que esperar el primero. Sí, yo tengo entendido que sí. Es justamente lo que les estaba comentando. Acá Miyamoto tiene 90 en payo, siguió cobrando en 2024 y aconseja que era pasar efectivo vía cueva, costo es 6%, luego blanquearlo para no mandar de payo por denuncia fiscal, sigue siendo lo mejor. Está complicado, está difícil y rebuscada la pregunta, pero bueno, el tema cueva, todos saben que es ilegal. El hacer una operación de cueva en 2024 no va a quedar eximido por blanqueo y bueno, cada uno tiene que evaluar su situación a ver cómo juega, porque asumiendo los riesgos correspondientes, ya que también blanquear una cueva donde hubieron operaciones por 2024 es complicado porque le brinda exposición a estas operaciones. En algunos casos los movimientos previos que hubieron en comparación con los que hubieron en 2024 son muy importantes, y no hablo solo de saldos, sino de movimientos en años anteriores, son muy importantes y en comparación los ingresos de 2024 quedan en una menor escala y en estos casos por ahí puede ser más recomendable blanquear la cuenta. Y hay que saber también que lo de 2024 puede regularizarse con AFIP. Obviamente que si fue por Expo de Servicios con el Banco Central no tenés muchas herramientas para poder regularizarlo y poder cumplir voluntariamente. Pero con AFIP hay formas de hacerlo, es bastante caro que si lo comparamos con lo que se puede hacer vía blanqueo, pero hay quienes para quedarse tranquilos están dispuestos a hacerlo así. Obviamente implica pagar impuestos a las ganancias por todos los ingresos que hubieron durante el año 2024. Pero bueno, a veces si decís quiero blanquear la cuenta y no quiero ir a una cueva para decir algo ahora, porque si vos vas a la cueva y después salta la cuenta de Pioneer, está muy complicado. Entonces, más o menos un análisis que se hace de ver qué esperas que pase o qué crees que sea más probable que pase. Porque si salta la cuenta y de alguna manera pudieran determinar que fuiste a la cueva, está complicadísimo. Raro, pero bueno, no, es algo para tenerlo en cuenta. Hablando de retiros, si deposito efectivo antes del 30 del 9 y luego deposito más, ¿se puede sacarlo primero en octubre? Vamos a chequear qué dice la versión que tengo del decreto y te doy una opinión según el texto que tenemos. Quienes retiren parcial o totalmente fondos a partir del 1 de octubre de 2024 conforme a la normativa indicada no podrán regularizar montos adicionales a partir de esa fecha de retiro. Creo que ahí está la respuesta. O sea, una vez que sacaste plata no podrías agregar, pero aparentemente sí podrías agregar y después sacarla de septiembre. Vamos a ver cómo se publica, cuál es la versión final de todo esto. Perdí la ventana del chat.
Bueno, Seba pregunta si hay alguna diferencia o perjuicio entre depositar en la acera el lunes 30 o el martes 1 del 10 o es exactamente igual. Probablemente haya mucha más gente en el banco el lunes 30. Pero en línea con la respuesta anterior, si vos depositás el lunes 30, el martes la podrías estar sacando. Entonces ahí está la diferencia. Si vos depositaste el martes, recién el 1 de noviembre la podrías estar retirando, en caso de que necesites retirarla. Sí, sí, lo que se deposita en octubre se retira en noviembre, de eso no hay ninguna duda. De eso no hay ninguna duda. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que me hicieron, que me habían hecho en los videos. Vamos con una que dice: hola, excelente info. Pregunta: ¿cómo demuestro que yo era titular al 31 de diciembre del 23 de los verdes que fui comprando en las cuevas a lo largo de mi vida y los tenía debajo del colchón? Para mí eso es imposible de demostrar. Bueno, a mi entender no hay que demostrar nada en este caso. Vos vas con la plata y lo que tenés que hacer es declarar que no proviene de lavado de activos. Si por algún motivo el banco considera que podés ser un potencial lavador de activos, te podrá denunciar ante la UIF, quien podrá o no investigarte, y si no lavaste activos, la UIF no va a poder determinar que lavaste activos porque no los lavaste, así que no sería un riesgo y podría blanquearse sin problemas. Segunda pregunta: ¿lo blanqueado entra en la declaración jurada de 2023 o de 2024? Bueno, lo blanqueado entra en la declaración jurada de 2024, no entra en la de 2023, y quien la metió en la declaración jurada de 2023 no lo puede blanquear. Así que ojo con eso, va a la de 2024, excepto, estamos hablando de bienes personales, excepto que ingreses a RAI BP, en cuyo caso no vas a tener tampoco declaración jurada de bienes personales. ¿Puede utilizarse la cera para pagar RAI BP? No, esto es un tema también complicado para muchos que querían entrar a RAI BP, pero que el monto del anticipo, que tienen que pagarlo en pesos, no tenían fondos para pagarlo porque los únicos fondos líquidos que tenían era lo que habían blanqueado. Entonces, como el dinero tiene que estar en la cera antes del 30 del 9 y el anticipo se tiene que hacer también antes del 30 del 9, esto es una imposibilidad, pagar el impuesto con esa cera, excepto, ahora estamos hablando de 31 del 10, todo lo que digo 30 del 9 ahora es 31 del 10, excepto en el caso en que pueda considerarse un gasto oneroso debidamente justificado, que a mi entender jurídicamente podría calzar con eso. Entonces, en ese caso, pedir autorización al banco para hacer un pago oneroso debidamente justificado, hacer el cambio de esos dólares a través del sistema MEP por pesos y pagar este BEP, y posteriormente presentar la declaración jurada aclarando que este fue el gasto oneroso. De otra manera, había gente complicada con esto, por ejemplo, quienes tenían que depositar la cripto, que obviamente la cripto está discriminada, no sé por qué, pero está discriminada en todo sentido. Y bueno, salió una alternativa que creo que fue de Buenbit, una muy buena alternativa que le permitía a los que blanqueaban cripto y habían depositado la cripto ahí en SPSAB, les daba la posibilidad de tomar un préstamo al 66% colateralizado con la cripto depositada. O sea, tomaban la cripto como garantía y te daban liquidez, lo cual sirve sobre todo para hacer el pago de este del RAI BP. Después Luis me preguntó: muchas gracias y muy clara tu explicación. Pregunta: ¿cómo se declara una LLC en el exterior que tiene propiedades y una cuenta corriente? Uno es accionista, pero no se puede hacer líquido de un día para el otro. Bueno, lo más importante es que todo lo que es cuentas y créditos y sociedades y activos de este tipo no se tienen que hacer líquidos. Son bienes que se declaran. Obviamente poder necesitar liquidez para pagar el anticipo, pero no es un bien que tengas que liquidarlo. Lo importante con esto es que puedas hacer un estado contable para acreditar la evaluación de esa LLC el 31 de diciembre, y en caso de que tengas que pagar el anticipo, rescatar dinero de la LLC o sacar dinero de la misma en condición de dividendos al propietario y traerlo para acá para poder hacer el pago de este BEP. Estoy a punto de vender un inmueble y una parte del monto es por fuera de la escritura, o sea, en negro. Ese dinero lo puedo depositar en la cuenta especial antes del 39, parte en blanco la puedo depositar en la cuenta normal en dólares y justificar con los papeles de la venta.
Sí, obviamente que eso es posible, no es legalmente correcto porque vos el depósito en... recordemos que el depósito de dinero en efectivo en la acera es por plata que vos tenías al 31 de diciembre de 2023. Entonces, si vendiste el inmueble en 2024, eso no sería dinero blanqueable. El tema es que nadie va a poder darse cuenta nunca que ese dinero lo recibiste en 2024. Pero no es correcto, pero es posible. Si blanqueo los dólares, los deposito antes del 30 al 9, quiero comprar una propiedad, ¿lo puedo hacer transfiriendo al vendedor o tengo que retirar la teca en mano? Saludos, Pablo. Pablo, en principio creo que sería mucho más sencillo si podés transferir. En realidad lo que tenés que hacer con la plata de la acera es sacarla a tu propia cuenta y desde la misma le vas a transferir a quien te vende o vas a poder retirar el efectivo y llevarse la teca en mano. Guillermo, pregunta que si deposita en septiembre y extienden la fecha de la etapa 1. Hola Guillermo, acá estamos. Pregunta hace un mes, Guillermo. Entonces, no podría sacar el dinero en octubre, sino que tendría que esperar el fin de esa etapa. ¿Es así? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Y ahora pasa con respecto a noviembre. Bien, el valor mínimo del que habla el artículo 27b1 en el caso de un inmueble en Cava es el mismo valor que se considera para bienes personales. O sea, valuación, esta pregunta es excelente, evaluación fiscal homogénea por 4 o sería por 16. ¿Qué pasa? Bueno, con Cava se dio una situación, es un tema un poco complejo, pero básicamente para bienes personales históricamente Cava tomó como avalúo fiscal, porque siempre la evaluación de inmuebles va según el valor de compra, en función al valor de compra, porque tampoco es el valor de compra, va amortización y demás, versus el valor de avalúo fiscal. Se comparan los dos y el más alto es el que se considera para bienes personales. Para Cava había una regla, un dictamen de AFIP que decía que los avalúos que Cava daba sobre los inmuebles debían multiplicarse por 4 los efectos de los bienes personales. Y ahora la ley de blanqueo dice que el valor mínimo de los impuestos de los inmuebles no puede ser menor a la evaluación fiscal 2023, o sea, la evaluación fiscal 2023 multiplicada por 4 para todo el país esto, ¿no? Entonces entendemos que junto con varios colegas que en el caso de Cava es por 16, o sea, como todo el país es por 4, en el caso de Cava es por 16 y el criterio estaría basado siguiendo el mismo criterio del dictamen de bienes personales que está originado en una decisión de Cava que tuvo en su momento de incrementar las alícuotas del impuesto el impuesto inmobiliario. Incrementó las alícuotas por un lado y por otro lado redujo los avalúos fiscales. Entonces la respuesta de AFIP fue decir, a mí me reducís el avalúo fiscal, entonces yo a la gente de tu jurisdicción se lo hago multiplicar por 4 porque si no me van a pagar menos. Entonces, básicamente AFIP considera que los avalúos de Cava son muy bajos y por eso obliga a multiplicarlos por 4. Y el blanqueo obliga a multiplicarlos por 4. Entonces, evaluación fiscal Cava, para mí, valor mínimo es por 16. La plata que se compró legalmente en su momento también se declara. No. Si a vos no te correspondía declarar bienes personales y esa plata nunca la declaraste, pero la compraste con fondos legítimos, no tenés que blanquear. Gamardel agradece el video y pregunta que si tiene $100.000 en el exterior por trabajo en blanco viviendo afuera para traerlos a Argentina, ¿necesita blanqueo o por su origen lícito se puede ingresar directo? Bueno, esta pregunta me da el pie a una cosa que me parece que es muy importante empezar a concientizar. Y es que cuando uno se va al exterior tiene que hacer un trámite, y esto no lo sabe nadie, la gente se va al exterior y no suele hacer este trámite, y es la pérdida de residencia fiscal en Argentina. El hecho de no pedirle a la Argentina que te... A ver, uno siendo ciudadano tiene la obligación de pagar impuestos en Argentina y por lo tanto es residente fiscal en Argentina. Cuando se va del país no pierde la condición de residente fiscal salvo que se lo pida especialmente a la AFIP.
Y en el caso de no pedírselo y estar trabajando afuera, significa que vos, además de pagar los impuestos en el país en el cual lo generaste, trabajando en blanco afuera, también le tendrías que pagar sobre esos ingresos a la FIP, por ser residente fiscal argentino. Entonces, cuando se van afuera, hagan la pérdida de residencia ante la FIP. Esto es muy importantísimo y hay que concientizar un poco sobre esto. Y en caso de no haberlo hecho, vos tenés una deuda con la FIP. Entonces, mi recomendación sería que sí, que tendrías que blanquear ese dinero para evitar esta contingencia. Vamos a ver la que sigue. Para una cuenta en el exterior que al 31 de diciembre tenía $5.000 y hoy tiene 20.000, ¿se pueden blanquear los 15.000 que ingresaron durante el año 2024? No, no se pueden blanquear, pero sí se podrían regularizar vía presentaciones de impuesto a las ganancias. Para esto tendrías que inscribirte de forma retroactiva y presentar declaraciones de IVA informando cuánto ganaste en su momento y no vas a pagar impuesto de IVA obviamente porque es una exportación de servicios. Y el año siguiente de presentar tu declaración de impuesto a las ganancias incorporando estas rentas. Una pregunta, si se blanquea más de 100.000 comprometiéndose a dejarlos hasta fines de 2025, ¿puedo disponer de los primeros 100.000 antes de 2025 sin penalización? No. Lo que ingresa a cuenta cera hasta 100.000 está libre, una vez que cierra la fase 1, que ahora es 31 de octubre, está libre de ser retirado. A partir de ese día puede disponerlos libremente y si lo superas el límite de 100.000 por $1, por $1, la totalidad queda sujeta a la retención del 5%, salvo que lo destines a fines previstos por la ley. Vamos a acomodar un poquito la transmisión porque está un poco desfasado. Ahí va. Una persona que exportó servicios durante 20 años cobrando en una cuenta del exterior puede blanquear todos estos ingresos. Sin embargo, hay un límite hacia atrás que puedan llegar a solicitar auditar. Es decir, pueden solicitar extractos de hace 10, 9 u 8 años atrás, por ejemplo. La FIP puede solicitar lo que quiera. Vos tenés generalmente una obligación de conservar documentación por muchos años. Pero vos podés tenerla o podés no tenerla. La documentación a vos te sirve para probar a tu favor. En el caso de que hayas blanqueado, vos limpiás a través de los saldos que vos exteriorices al 31 de diciembre, limpiás todos los ingresos que hayas tenido hace 10, 9 u 8 años atrás. Todos. Y esto es por un beneficio que básicamente cubre vía blanqueo todo. No solo lo que vos blanqueás, sino el consumo previo que hayas tenido. Lo importante de esto es que blanquees todo lo que tenías al 31 de diciembre y que no dejes cosas afuera. Porque si tenías algunos activos no declarados y blanqueas parcialmente y otras cosas no las blanqueas y la FIP te detecta activos por más del 10% de lo blanqueado, se cae este beneficio sobre lo consumido y te pueden ir a buscar por todos los ingresos que tuviste en su momento. Blanqueo cripto no conviene del todo, hablan que bajo los $100.000 no pagas impuesto, pero eso no es del todo cierto, se paga el 15% de ganancias, por ejemplo Bitcoin lo toman a valor 31 de diciembre cuando estaba a 42, si vendías al precio de hoy pagás el 15%. Bueno, esto es así, esto es un impuesto regular sobre la compra-venta de monedas digitales. Y no tiene tanta relación con el blanqueo, básicamente, si vos, o sea, es lo que corresponde. Si vos querés traer tu cripto a lo que corresponde, a la hora de venderla tenés que pagar este impuesto sobre la plusvalía o sobre lo que le ganaste. Y en muchos casos es muy conveniente porque hay gente que compró a 1.500 y hoy vía blanqueo le da un valor fiscal de 42. Entonces ya sobre toda esa diferencia, sobre los primeros $40.000 de ganancia, no va a pagar ese 15% y cuando quiera vender sí va a pagar el 15% sobre el resto. Pero bueno, a cambio de eso, esos bitcoins los va a poder usar legítimamente. De ahí en más depende de cada uno cómo quiera manejarse y cómo se sienta cómodo teniendo cosas en blanco o no. Siendo que hay que demostrar la titularidad al 31 de diciembre de 2023 y considerando que tanto los protocolos DeFi conectados a billeteras virtuales o las mismas billeteras no están registradas
a un nombre y apellido, cómo hago para demostrar que todo eso es mío? Con el escribano, Emiliano. Eso se demuestra con el escribano. Básicamente, si vos vas a declarar que sos el titular de una wallet, y además de declararlo, vas a probar que tenés acceso a las claves privadas asociadas a esa clave pública, firmando ante el escribano una transacción. O sea, haciendo una transferencia o firmando un mensaje ante el escribano con esa clave privada. Marcelo agradece la claridad sobre el tema y pregunta si tiene euros en Europa por menos de 100.000 en un depósito. En un depósito, ¿qué será? ¿En un galpón? ¿A dónde los tenés, Marcelo? ¿Puedo blanquear hasta la primera etapa sin traerlos y sin pagar nada? Ah, ¿depositados en un banco? Sí. Si son menos de 100.000 dólares, sí. Y sin pagar impuestos. Los tiene invertidos hasta el 30 de marzo de 2025. Supongo que esto puede ser un crowdlending o algo similar. Obviamente con la documentación se blanquea y no hace falta transferirlo. Y también podría ser más de 100.000 y tampoco hace falta transferirlo a cera. La plata del exterior no hay que traerla. Quien la quiera traer después la puede traer obviamente porque va a estar declarada, pero no es una obligación traerla para poder blanquear. Pide datos de contacto. Bueno, los invito a visitar la página del estudio, contablix.ar. Ahí tienen cómo contactarnos. El efectivo depositado en la cera hay que declararlo en bienes personales periodo 2023. No, importantísimo no declararlo en bienes personales 23. Lo dije recién, les conté por qué. En mi caso no llego al mínimo no imponible de bienes y ganancias, pero quiero hacer el proceso de regularización en dólares. ¿Debo hacer esta DJ de RBP antes de abrir una cuenta cera y hacer el blanqueo o es otra cosa? Bueno, si no llega al mínimo no imponible y no estabas inscripto en el impuesto sobre los bienes personales, no tenés que presentar bienes personales. Y el RBP lo vas a hacer sobre los bienes blanqueados. Gastón nos sigue desde Cemento y parece que es muy bueno lo que hacemos. Te consulto, gracias Marcelo, gracias Gastón. Te consulto en caso de personas jurídicas las inversiones en activos financieros, ¿cuánto pagan de ganancias y bienes personales? ¿Hay algún otro impuesto que también pagan? Y si sabes como sociedad hay... Ahí está en la captura, no me quedó la totalidad de la pregunta. Perdón Gastón. Tengo un video, se llama Inversiones y tiene una fotito así tipo logo de Wall Street, donde explico según qué tipo de activo financiero cuál es la tributación que le corresponde a ese activo en bienes personales o en ganancias. Así que te invito a ver ese video y también hay un mapita que te podés descargar que te va a ayudar a determinarlo, a vos o a tu contador. Acá hay una que no se puede descargar y la última, la de Ignacio. Si con mis bienes al 31 de diciembre no logro determinar impuesto, pero hago blanqueo y de esa forma sí llego a determinar, ¿puedo entrar a RBP? Bueno, también lo mismo. Acá esto cambió. En mi video anterior de RBP les contaba que quien no alcanzaba mínimo no imponible no iba a poder entrar a RBP. Ahora esto cambió. Si con tus bienes previos no determinás impuesto, no haces nada de RBP con respecto a los mismos, presentarás bienes personales informativamente en caso de que te corresponda y es recomendable esto. Y después blanqueás y después de adherir a blanqueo, adherís a RBP y haces el BEP por el 2%, por el 1,5% de los bienes blanqueados. Vamos ahora sí al chat. A ver si tenemos alguna pregunta más. Y bueno, en caso de que no haya más dudas, vamos a ir cerrando. Para calcular el costo de adquisición de cripto se tiene que calcular por FIFO, que es First In, First Out, primero entrado, primero salido. Si es que se hicieron muchísimas compras y ventas, el costo de adquisición puede variar del de hold. Correcto, yo considero que sí. Habiendo muchas compras y muchas ventas, se hace un FIFO, con lo cual la cripto que vos tenés, el costo de compra de la que vos tenés, es el de las últimas compras que justifiquen tu saldo antes del 31 de diciembre. Eso sería un muy buen criterio.
¿Se sabe cuál es la documentación por escribano que piden para blanquear criptos? Tengo USDT en billetera fría. Sí, en el caso de USDT es un poco más sencillo porque el tema de valor de compra queda resuelto, pero sí, sabemos cuál es la documentación. Si quieren nos escriben y los podemos ayudar para que junto con el escribano tengan la forma de hacer una buena certificación que evite cualquier tipo de problemas con AFIP. Comenté un poquito de esto más temprano, cuáles son los requisitos básicos, pero bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta, así que en eso, las cuestiones particulares pueden contactarnos al estudio. ¿Se sabe cuál es? Esa es la misma. Seba pregunta, si hubiera depositado más de 100K y decido salir parcialmente del circuito cera, ¿debo pagar el 5 por el total blanqueado de efectivo o solamente por la porción que sale? Esto es una retención, Seba. Vos cuando salís del banco, el banco te retiene el 5%. Mientras estés adentro, obviamente no pagas nada. Y mientras inviertas en activos exentos, tampoco pagas nada. Estos son los activos financieros que puedes invertir desde la cuenta CCRA, que es la cuenta comitente de regularización. O también activos destinados a inversiones productivas según la lista de bienes habilitados, o también inversiones inmobiliarias, o también depósito o transferencia, mejor dicho, a otras cuentas cera de otras personas, o también al pago del impuesto especial. El resto, cuando lo sacás, te cobra el 5 el banco. Mar dice, en RayVP con regularización de activos se pone absolutamente todos los bienes y no se puede deducir. No, RayVP no se deduce en los 100.000. RayVP va por el total de bienes blanqueados. Esto es muy importante. Pago inicial de RayVP también se postergó hasta el 31 del 10. Sí, de vuelta, RayVP son dos. Por RayVP, por bienes previos a blanqueo, hay una fecha que ya pasó, que era hasta el 23 de septiembre, para presentar la manifestación de adhesión, y hasta el 30 de septiembre para realizar el pago. Esa fecha no se va a mover. Pero después la que entiendo que me estás preguntando vos, que es por el RayVP blanqueados, que es básicamente la adhesión a RayVP por los bienes blanqueados, esa va junto, o sea, la normativa la ata a la fecha de vencimiento de la adhesión de blanqueo. Por lo tanto, si se prorroga la fecha de adhesión de blanqueo, que es lo que dice el decreto, se prorroga también esta fecha de adhesión a RayVP. Acá Fernando sigue enroscado con el tema Cueva. Está mal, pero no tan mal. Y sí, Fernando, estamos en Argentina. ¿Qué te voy a decir yo? Si ya hubiera tenido cripto en un PSAB el 31 de diciembre, pero no estaba alcanzado por bienes personales. ¿Se considera que debe incluirse el blanqueo cuando blanqueo efectivo más 100? ¿O eso se considera no alcanzado y blanco? Bueno, lo importante acá es, si vos no declarás bienes personales, no te corresponde porque no estás inscripto en el impuesto, o porque tus activos no superan, o en ningún año superaron el mínimo no imponible del impuesto, eso no tendrías que blanquearlo en la medida en que lo hayas comprado con fondos declarados. O sea, si vos con tu laburo, con tu sueldo de tu trabajo en blanco, compraste cripto y esas eran las tenencias que tenías en el PSAB, estás fenómeno, no tenés que blanquear nada. Pablo W pregunta, So Gentle, ¿se puede pagar el RayVP en efectivo sin pasar por el banco? No, ¿cómo va a pagar en efectivo sin pasar por el banco? No, el RayVP se paga con un BEP. Es en pesos, en efectivo, pero o sea, no tenés que ir al banco, lo pagás como un BEP cualquiera, AFIP. Magaiva. En RayVP sin regularización de activos se descuentan los 100 megas. No entiendo por qué en RayVP con regularización de activos. Porque así lo dice la ley, Mar. Esto es así. ¿Dónde hay escribanos que sepan eso? Bueno, no hay muchos escribanos que sepan de esto. El Colegio de Escribanos mandó un comunicado a la matrícula dándoles algunos parámetros básicos, con lo cual tenés que buscar escribano. Si no, nos contactan. Nosotros también trabajamos con un estudio que hemos hecho ya algunas
actas para blanqueo de wallet básicamente, así que a través de ellos lo podrían realizar. No saben nada los escribanos que conozco. Y bueno, no están hay muchos profesionales que no están muy al tanto del ecosistema cripto. Charlie agradece la info. Gracias a vos, Charlie, por estar presente. Link de dónde conseguir escribanos. Bueno, eso depende de dónde estén, chicos. Depende de dónde estén. De todas maneras, cualquier escribano lo puede hacer si uno consigue explicarle claramente qué es lo que tienen que bajar al acta, y uno mismo le puede ir mostrando las transacciones o las operaciones en la red para que el escribano vaya diciendo lo que ve. Entonces, nada, traten de guiar a sus escribanos con el conocimiento que ustedes seguramente tienen, para poder conseguir un buen acta. Fernando sigue con el rey BP. Si no estaba alcanzado por BP, blanqueo y tampoco me alcanza. Es que no, ahí esto creo que ya lo dije, pero no, se ve que no he sido claro. Si vos tenías un auto valuado en $15.000, no entras en blanco, no entras con eso a bienes personales y obviamente tampoco a rey BP por bienes blancos. Pero si vos además querés blanquear $5.000, vos pagás el 2% sobre los $5.000 y entraste a rey BP. Esto es importantísimo porque todos lo pueden aprovechar. Obviamente a muchos no les sirva entrar a rey BP porque no esperan que su patrimonio vaya a superar el mínimo no imponible de bienes personales en los próximos años. Pero la estabilidad fiscal que te da rey BP hasta el año 2038 es muy importante, entonces al menos todos lo deberían considerar. Manuel nos pregunta: si ya deposito efectivo en un montón por debajo de los 100k, ahora con la extensión quiero ingresar cripto que tengo en una wallet fría, ¿las cripto van por otra vía y no se suman al efectivo? Exacto, las cripto van por otra vía. Vos tenés blanqueo efectivo y después tenés blanqueo bienes y cuentas, y acá en esta bolsa está la cripto. Perfectamente estás a tiempo de entrar con esa cripto. En caso de que ya hayas presentado la manifestación de adhesión a blanqueo, vas a tener que rectificarla y ponerle que además del efectivo vas a blanquear criptos. Lucas se arrepintió. Bueno, Lucas fue a cambiar el usuario de YouTube y no va a venir a hacer la pregunta más adelante. ¿Tenés tu propio escribano en el estudio que haga lo de cripto? No tengo escribano propio. Me encantaría tener un escribano propio, pero trabajamos con un estudio. Hemos estado trabajando en algunas manifestaciones de clientes que vinieron por consulta de blanqueo y están saliendo bastante bien. Así que para quienes estén en Cava, les puedo recomendar este escribano. Obviamente esto va por privado y para quienes estén en otras provincias los podemos ayudar para que con sus escribanos consigan un buen acta, o sea, bajarle al escribano las pautas de lo que la norma requiere y de lo que técnicamente tendrías que vos estar acreditando, para que el escribano, con su conocimiento de cómo se hace un acta y cómo se redacta y todo lo que tiene que tener, la complete, constate lo que tenga que constatar y tener un documento firme que te permita validar básicamente que la wallet, lo que tenías en la wallet, lo que valía y que vos lo blanqueaste. Vamos con las últimas preguntas. El escribano que tengo acá le hizo la escritura a Tutankamón. Bueno, no sé qué habrá escriturado Tutankamón, deben haber sido las pirámides o algo así. Pero bueno, sí, hay que buscar a veces. Es un tema. Acá Frizz nos... Entre Seba y Fernando se armó una muy graciosa. Vamos con lo que dice Frizz. ¿Qué se puede hacer con los servicios exportados en 2024 no tributados? ¿Qué se puede hacer? Se puede regularizar con AFIP. Eso es alta retroactiva en impuestos. Y se puede regularizar en AFIP si es que vos crees que tenés una cuenta expuesta. Esto le pasó mucho a los que cobraban con Binance. Ahora, por si no saben, Binance se hizo PSAB y hay mucho temor de que empiece a informar, que le vaya a informar a AFIP saldos, transacciones, operaciones y demás de argentinos.
Veremos qué pasa. Pero bueno, en estos casos, o quienes tengan miedo porque tienen algo expuesto y quieran regularizarlo voluntariamente para evitar un mal mayor, nada, asesórense para evaluar la conveniencia de hacerlo. No es tan barato como regularizarse por blanqueo. Blanqueo es una ganga, esto hay que aprovecharlo, pero 2024 regularizarlo obviamente sería mucho más caro. Se hace alta retroactiva en impuestos y se paga el impuesto que corresponda, eso se tendría que pagar el año que viene porque es ganancias. Y queda dando vuelta la contingencia con el Banco Central, que no tenés mucho cómo arreglarlo, porque vos dentro de los 5 días de cobrado no ingresaste el dinero vía banco, que es lo que exige la ley. Así que en eso no hay muchísimo para hacer. Pero por lo menos podés regularizarte con AFIP. Agradecimientos. Gracias Manuel, gracias a vos. Gasti pregunta si puede esperar ingresar criptoactivos en la última etapa. No, Gasti, si los tenías en PSAB, sí, podés regularizarlos en la última etapa, en la que vos quieras, pero si los tenías en otro tipo de exchange o los tenías en wallet, no vas a poder hacerlo más que en la etapa 1, por lo cual ponete en campaña. Y bueno, acá Mauro Carrillo, urologo, agradece. Gracias a vos, Mauro. Saludos a Fernando, saludos a todos los presentes. César pregunta si el estudio está en Cava. No, el estudio está en la nube. Estamos en la nube, César. Yo físicamente en este momento estoy en Mendoza, voy y vengo, pero el estudio no está en Cava. Somos un estudio online. Bueno, creo que no hay más dudas. Veremos y esperemos que salga el decreto. Los invito a seguirme en Twitter o X, para quienes les guste más el nombre nuevo. Es CPN Ramírez. A veces tiramos actualizaciones, ya que hacerlo por YouTube se ha vuelto realmente complicado. No hemos tenido tiempo, no hemos tenido casi vida en este último mes por todos los trámites de blanqueo, así que a veces en Twitter tiro alguna actualización que les puede servir para darle seguimiento a la novela de blanqueo y a los capítulos que se van sucediendo. Una última pregunta que entró, pregunta si Binance es PSAB. Binance ahora es PSAB y se puede blanquear mucho más fácil lo de Binance, y también habilita blanquear otro tipo de monedas que los PSAB, el resto de los PSAB no manejan, y que Binance sí. Así que esa es la parte positiva de que Binance sea PSAB. Les agradezco por estar presentes, por participar, por preguntar, por seguir el canal. Y bueno, estaremos conversando. Me gustaría hacer otra emisión pronto con más novedades, así que se enterarán. Pónganle a la campanita para no perderse la notificación. Muchas gracias.